La Legión de María, año con año, celebra la fiesta del Asies, que es la fiesta más grande de la Legión, en la que convoca a todos sus miembros para que renueven su consagración a la Santísima Virgen, su promesa a la Santísima Virgen y su consagración a Dios. Y año con año esta fiesta tiene lugar en torno a la solemnidad de la Anunciación del Señor. Por eso las lecturas que hemos escuchado nos hablan de este gran misterio, la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María Santísima. Quiero invitarlos a que consideremos brevemente las lecturas que hemos escuchado. La primera lectura del profeta Isaías contiene la promesa de Dios, que una virgen concebirá y le pondrán el nombre a este hijo de la Virgen de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues bien, esta promesa tiene su cumplimiento en la historia. Y la liturgia de la palabra nos presenta hoy dos diálogos, dos momentos, que más bien son uno solo, que es un solo momento, pero en distintas escenas y con distintas personas. Nos habla el salmista en el Salmo 39 de un diálogo en el seno de la Santísima Trinidad. Es el Hijo de Dios el que habla al Padre, diciéndole: sacrificio, Señor, tú ya no quieres. En cambio, has abierto mis oídos a tu voz. No quieres holocaustos. Así que dije: aquí estoy. Se trata, el Salmo está hablando de el plan de Dios. El Padre tiene el plan de salvar a la humanidad y que ya los sacrificios, los holocaustos, no son suficientes. Y por eso el Hijo se va a ofrecer, obedeciendo la voluntad del Padre, para convertirse él mismo en sacrificio, para ofrecer el sacrificio que nos salve. Y a este salmo hace alusión el autor de la carta a los Hebreos, que hemos escuchado en la segunda lectura, en el capítulo 10 de esa carta. Dice el texto que es imposible, dice, que la sangre de los toros y machos cabríos puedan limpiar los pecados de la humanidad. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, y va a decir más adelante porque el Salmo se refería a él: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo.
No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por los pecados. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, el Salmo: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Este es el misterio. Esta es la actitud del Hijo de Dios, de perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre, para encarnarse, para tomar un cuerpo y ofrecerlo en sacrificio de expiación. Es un diálogo en el seno de la Santísima Trinidad. Y en la tierra tiene lugar otro diálogo que nos presenta el evangelista San Lucas en el capítulo 1 de su libro del Evangelio. La Santísima Virgen María está orando, y en eso el arcángel San Gabriel se le aparece, la saluda: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprende: ¿por qué ese saludo? Y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y entonces le expresa el plan de Dios. Mira que concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Va a ocupar el trono de David y va a reinar para siempre. Este es el plan de Dios. Ella dice: ¿cómo puede ser esto? Puesto que tengo voto de virginidad. Estaba esposada con San José, sí, pero ambos han hecho voto de virginidad. Y entonces el ángel le contesta que no va a ser hijo de persona humana, de un padre humano, sino que será el mismo Hijo de Dios, que se va a encarnar, que el Espíritu Santo descenderá sobre ella, bendiciéndole, y que entonces el Hijo se encarnará en ella. Eso significa una obra de Dios, un milagro. No se trata de una fecundación de parte ni siquiera del Espíritu Santo, es Espíritu, es el Espíritu de Dios. Se trata de una bendición, se trata de un ambiente de santidad que la va a circundar, y que en ese momento, milagrosamente, el Verbo se encarnará en ella. Este es el misterio. Y le hace ver que esto humanamente es imposible, pero no para Dios. Para Dios, le dice, nada imposible. Y aquí la prueba: tu pariente Isabel, tu prima, anciana ya, estéril. Sin embargo, Dios le ha dado un hijo. Y ya está de 6 meses su hijo, que está esperando. Para Dios nada es imposible. Aquí está explicado todo, pero hace falta que la Santísima Virgen responda. Es libre. Este es el plan de Dios.
el Padre, pero ella con libertad va a responder. Y la respuesta de la Santísima Virgen es no solamente positiva, sino con suma humildad y total obediencia. Y aquí le dice la esclava del Señor: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Cúmplase lo que me has dicho. Y el ángel se va. Y en ese momento tiene lugar la encarnación del Verbo. Si nos fijamos bien, lo que el Verbo dijo al Padre: aquí estoy para hacer tu voluntad. Ya no quieres sacrificios ni holocausto. Me has dado un cuerpo aquí, que aquí estoy para hacer tu voluntad. Y lo que dice la Santísima Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ambos responden al plan de Dios con total obediencia, de forma incondicional y entregada. Y eso es la manifestación del Espíritu Santo. De modo que en la encarnación se manifiesta la Santísima Trinidad: el plan del Padre, el Hijo que responde para encarnarse libremente y en total obediencia. De nuevo el plan del Padre propuesto a la Santísima Virgen esta vez, y ella que responde en total obediencia y humildad. El Espíritu Santo que está presente, que les ha cubierto, que ha creado una atmósfera de santidad. Entonces tiene lugar la encarnación. Es el cielo que se une a la tierra. San Agustín dice que cuando vino Cristo, cuando se encarnó, vino solo, pero que cuando volvió al Padre, iba con tantas personas que había salvado, entre los que estamos nosotros también. Porque la encarnación no tiene por finalidad venir Cristo al mundo y habitar en medio de nosotros. No es esa la finalidad. La finalidad es la salvación de la humanidad. Fue necesario que Él se encarnase, que viviera en medio de nosotros para darnos el buen ejemplo y predicarnos el camino de salvación, para morir en la cruz, pagando el precio de nuestra condena, pero todo con la finalidad de hacernos hijos de Dios, de llevarnos a la casa del Padre, de salvarnos. Por eso, aunque se encarnó solo, dice San Agustín, cuando vuelve a la casa del Padre, va con la multitud. Nos ha salvado. Bendito sea el Señor. Ahora bien, amadísimos hermanos y hermanas, nosotros no somos simples espectadores de estos grandes acontecimientos. No, nosotros estamos en la escena, porque por nosotros vino Cristo, por nosotros se encarnó, por nosotros padeció, murió y resucitó. No podemos ser indiferentes a la obra del Señor.
Y precisamente por eso surgen estos movimientos de apostolado, para trabajar por la obra de Dios. No cabe duda que hace 100 años, cuando en Dublín, Irlanda, los primeros legionarios se reúnen y constituyen el movimiento, están inspirados por Dios. Es en la oración que Dios se manifiesta. Por eso la oración está mandada, el Santo Rosario, la catena, la oración personal. Luego el trabajo activo y sólido, semanal, que debe hacerse. Trabajar por la salvación. En medio de las dificultades, contrariedades, lo que sea, cumplir con el trabajo apostólico. En una actitud de fe, de amor a Dios. De modo tal que la encarnación del Señor no nos deja a nosotros incólumes, o sea, indiferentes, como que si nada ha pasado. No, la humanidad cambió, hemos sido redimidos, tenemos ahora un plan de salvación, cada uno de nosotros, que es el Evangelio, y entonces debemos trabajar en la obra del Señor, esforzarnos todos, y vivir las enseñanzas de Cristo, ser fieles a la voluntad de Dios. El pecado, amadísimos hermanos y hermanas, es siempre la desobediencia a la voluntad de Dios, manifestada en diferentes formas, pero siempre una desobediencia. Dios no quiere eso. Es siempre un mal, porque Dios quiere siempre el bien. Pero la tentación es ese jalón hacia las cosas malas. Es siempre la manifestación de una actitud rebelde, desobediente, que se opone a la voluntad de Dios. Esa no debe ser nuestra actitud. Tenemos que vencer esa tentación. Y la actitud virtuosa, digna de un cristiano, es la actitud de obediencia. Cristo Jesús es el mejor modelo. Obediencia total al plan del Padre. Desde su encarnación, como le hemos dicho, y atendiendo a estos textos santos que nos han revelado, como desde la encarnación Cristo es obediente al Padre, el Verbo. Pero después toda su vida es un cumplir la voluntad del Padre, hasta su pasión y muerte. Padre, si es posible, pase de mí este tormento, le dijo el Jueves Santo en la noche, en el huerto. Pero inmediatamente añadió: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cumplió la voluntad del Padre, que era que muriera en la cruz para salvarnos, hasta el último momento. Padre, le dice, todo está cumplido. ¿Cuál es el todo? Es la voluntad del Padre, es el plan del Padre, que lo ha cumplido en todo. Este es el modelo a seguir. Esto es lo que debemos hacer nosotros. La primera discípula, la que más y mejor ha seguido esta actitud de Cristo, es María Santísima. Y por eso la vemos respondiendo al plan del Padre: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojalá nosotros pudiéramos decir como ella, siempre: hágase en mí según tu palabra.
la obediencia. La Legión de María dichosamente tiene en su accionar, en sus normas, en su manual, bien establecidas estas virtudes de fe, de entrega a Dios, de trabajo apostólico, de humildad y de obediencia, Entonces, debemos seguir las indicaciones propias del movimiento, las normas del manual. Es importante. Y la obediencia a la autoridad de la Iglesia es importante. Como somos humanos, a veces pudiera pasar que se da un paso un poquito no muy de acuerdo con lo que se nos manda. Pues hay que corregir eso y acatar las disposiciones de la Iglesia. Las disposiciones del manual son disposiciones de la Iglesia, porque es un manual aceptado, aprobado por la Iglesia. Y entonces allí tenemos un tesoro, porque no hay dónde perderse. Felicito a aquellos hermanos que leen el manual y que buscan ponerlo en práctica. Sobre todo los directivos tienen que ser así, para que el movimiento crezca, se establezca cada vez más, persevere, tenga la bendición del Señor, porque cuando hay obediencia, hay humildad, hay fe, Dios bendice la obra. Pues bien, esto caracteriza a la Legión. Qué bueno, sigan adelante con ese espíritu. Y no solo el manual, lo digo porque el movimiento lo tiene como norma de conducta y sobre todo norma de acción apostólica, pero la obediencia al Evangelio, como lo han hecho los santos, los mártires. Acabamos de estar celebrando la beatificación de nuestros 4 últimos mártires. Primero fue San Óscar Romero. Sí, gracias a Dios, pero también ahora 4 nuevos mártires, el Padre Rutilio, el Padre Cosmo, Manuel y Nelson, cumpliendo la voluntad de Dios hasta dar su vida en ese cumplimiento. Es un gran ejemplo para nosotros, cumplir el Evangelio en una actitud de oración y de fe. Estamos viviendo momentos difíciles, ciertamente. Por un lado la pandemia y por otro lado esta guerra que amenaza tomar dimensiones mundiales de destrucción. Primero Dios que no. Pero entonces hay que decir que es un tiempo que nos demanda la oración, la fe, la confianza en Dios y las buenas obras, hacer el bien, cumplir la voluntad divina, para que el Señor tenga misericordia de todos y ponga su mano, detenga la pandemia y detenga esta guerra fratricida que tanto mal ha causado ya y que puede seguir causando. Pues bien, amadísimos hermanos y hermanas, esa debe ser nuestra actitud de fe, caminar en fe, unidos al Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ha venido para salvarnos. Seamos incansables en la obra del Señor, colaborando en lo que podemos y viviendo con humildad, con obediencia, el cumplimiento de la voluntad del Señor. Entonces vamos a tener siempre la bendición de Dios y al final de nuestros días la salvación eterna. Que así sea.